San Cristóbal Norte, distrito del Cantón de Desamparados, un pueblo rodeado de montañas, donde sus habitantes son hombres labriegos y sencillos, mujeres que utilizan lo aprendido de sus antepasados: el moler maíz, tostar café y molerlo, utilizar el horno de barro para hacer pan casero. El orgullo de estos vecinos de estas bellas montañas es el monumento construido por hombres y mujeres hace 94 años, su templo de adoración a Dios. Don Aníbal, cuéntenos cómo fue que se empezó a construir esta iglesia. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a construirse? Esta iglesia, bueno, yo nací en 1929, se terminó. Voy a tener, sí, cuando estaba en construcción ya tenía yo 12 años. Se terminó en 1944, se inauguró. El que manejó la pintura era don Adriano Arié. Ese fue el que diseñó, traía todos la pintura y los moldes para arriba tiene un Espíritu Santo en el cielo y un cáliz. Eso los hizo él como muestra. En las columnas también los moldes en papel. Los hacía con una bolsita de como carbón molido y los iba golpeando así, ahí quedaba marcado. La madera, eso fue traída de San José, el pochote y el cedro amargo, el cenízaro también. El esqueleteado fue de cenízaro para los arcos. Y el roble sí fue sacado aquí en esta zona. En la misma zona. Sí, los mismos trabajadores aquí, voluntarios, se iban a labrar la madera y... ¿Cómo la cerraban la madera? Y la traían, apiaban el árbol y la labraban a pura hacha. Y después la traían aquí al frente, al parquecito esa que está, y hicieron el aserradero por donde está la salida de la casa cural. ¿Cómo traían el material desde San José hasta aquí, hasta San Cristóbal? Se traían en camión hasta Corralillo. Corralillo, Cartago. De Cartago. De ahí para acá se traía bueyes, con bueyes. ¿Bueyes? ¿Habían carreteras en esos tiempos? No, caminos así de bueyes y de caballos, de bestia. ¿Cuántos días se podía tardar trasladado todos esos materiales desde San José hasta aquí? Cuando ya se iba a terminar el material, se iba mi hermano y compraba otro camionado de material para traerlo de ese señor, porque él no tenía una bodega grande, era la casa de habitación. Entonces aquí se reunían todos los trabajadores de campo y decía: vamos el domingo a traer madera a Corralillo, y quien quiera donar la yunta de bueyes que tenga, hay bueyeros que ellos donan la mano de obra. Decía fulano: yo tengo 3 yuntas de bueyes, yo las doy, cojan los bueyes. Otro: yo tengo una yuntica, yo voy con los bueyes. Y así sucesivamente se iban 12 o 14 carretas. Se iban a medianoche y llegaban aquí de regreso a las 8 de la mañana. Traían la tablilla esa en 5 varas, la ponían por detrás de la carreta, por encima de la compuerta, por encima del yugo, porque si no la ponían en el cajón, arrastraban, en las vueltas se llenaba de barro en invierno. ¿Cómo fue que hicieron toda la construcción en la parte externa del templo, la parte metálica, y cómo hizo la comunidad para aportar recursos para esa construcción? Sí, la comunidad cooperó con mano de obra voluntaria. Y mi tío Justo, yo tenía un tío que estaba muy enfermo, ya con cáncer. Él era soltero, y entonces dice: yo voy a donar mi capital para que se haga la iglesia. Entonces, con esa donación que dio mi tío,
se animó la gente y ya dijo mi hermano, sí se puede hacer una iglesia, hay que cotizar el costo. Entonces ya cotizaron con esos ingenieros en San José, dieron el costo de la iglesia y entonces mi tío donó antes de morir el capital que tenía para que se hiciera la iglesia, y la gente donó la mano de obra, el gasto de mano de obra para que se pagaran con turnos, y hacían turnos, subastas de animales que regalaban para que se pagaran los operarios. Los domingos San Cristóbal Sur llegaban, hay hasta 12 carretas llenas de piedra que sacaban en el río allá. La piedra toda fue quebrada a mazo. Eso, para la cuartica y quinta y todo eso, fue quebrado puro mazo de 10 libras.